Muy buenos días, hermanos. Amigos que nos visitan, bienvenidos también. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, de verdad, bienvenidos. Siéntanse como en casa, como en familia. También un saludo muy especial a aquellos que nos ven por el internet. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes también. Como ven, estamos ya a punto de poder comenzar en el mes de marzo nuestra obra de teatro de Semana Santa, así que estamos preparándonos para ello. No dejen de orar por nuestros invitados, no dejen de orar por las personas que quisiéramos que puedan escuchar del Evangelio a través de esta obra de teatro. Así que yo contemplé su gloria, la obra de teatro Yo contemplé su gloria. Así que estén orando para que muchas vidas conozcan de Jesús. Es una preciosa obra, ¿no? Casi 100 actores en escena, es la vida, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la última semana de nuestro Señor Jesús en vivo y de verdad es espectacular. Muy bien, nos vamos de lleno al tema. Oremos al Señor, oremos a Dios, cerremos nuestros ojos y vamos a inclinar nuestros rostros, oremos a nuestro Dios. Padre, nos acercamos a tu palabra, Dios, con la reverencia debida. Señor, es tu palabra. Aquí la Biblia, Padre Santo, contiene todo lo que tú nos has dejado para nuestras vidas, Señor. Tu palabra tiene poder, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Señor, ha sido dada para que nosotros podamos crecer a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos proclamarla a Dios y proclamar el mensaje de salvación, la obra que Jesús llevó a cabo, Padre, Señor, en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. Padre, háblanos, que tu Espíritu Santo pueda aplicar tu palabra a nuestros corazones. Nosotros somos seres finitos, Dios, limitados, Padre, pero tu Espíritu Santo no. Y por eso queremos que Él nos guíe, nos enseñe, convenza de pecado, justicia y juicio y haga la obra que tiene que hacer. Él traiga, Señor, salvación. Padre, guíanos, nos ponemos en tus manos, Señor. Bajo tu dirección queremos, Señor, exponer lo que tú nos mandas a exponer en tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo. Háblanos tú, edifícanos y salva. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Damos gracias a nuestro Dios. Hemos comenzado ya la cuarta serie sobre el libro de Romanos, que lleva por título Diferentes. La cuarta serie acerca del libro de Romanos, que lleva por título Diferentes, capítulos 6 al 8 de esta preciosa carta. Vimos que Cristo nos hizo libres, ¿no es cierto? En los capítulos anteriores, 3, 4 y 5, Cristo nos hizo libres. La pregunta es, ¿libres para qué? ¿Libres para qué? ¿Para vivir como se nos da la gana? ¿Libres para pecar porque todos nuestros pecados han sido perdonados? No. Tú y yo hemos sido salvos para vivir de una manera diferente. Tú y yo hemos sido salvos para vivir una vida diferente al resto de este mundo. Tú y yo hemos sido salvos para vivir separados del pecado y hemos sido salvos para vivir separados para Dios. Lamentablemente, hubieron algunos creyentes, entre comillas, o judíos legalistas que malinterpretaron las expresiones del apóstol Pablo, especialmente cuando el apóstol Pablo dijo, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ellos razonaron de esta manera: a más pecado, mayor oportunidad para Dios de perdonar, entonces pequemos. ¿Notas? Pequemos con libertad, porque cuando tú pecas, decían estas personas, tú le das la oportunidad a Dios de poder ofrecer su gracia, su perdón. Entonces, al final de cuentas, le hacemos un favor a Dios cuando tú y yo pecamos. Peca con libertad.
Mira hasta dónde llevaron, hasta dónde tergiversaron las enseñanzas de Pablo. Empezaron a propagar todo un libertinaje, malinterpretando maliciosamente la gracia de Dios. ¿Cómo respondió Pablo a estas acusaciones que al parecer estaban en el ambiente? Él dijo: frente a estas acusaciones tan necias, ¿qué pues diremos? Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Y luego añade Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 1. Es decir, seguiremos intencional como voluntariamente en la práctica del pecado, como cuando no éramos creyentes, para que Dios nos perdone con su gracia. ¿Notas la pregunta? ¿Notas lo que está diciendo Pablo? Seguiremos intencionalmente, voluntariamente en la práctica del pecado, como cuando no éramos creyentes, para que Dios nos perdone con su gracia. ¿Cómo responde Pablo? Uno, en primer lugar, la respuesta de Pablo. En primer lugar, la respuesta de Pablo. Lo vimos el domingo pasado. Uno, Pablo responde: en ninguna manera. Versículo 2. Jamás. Lo que ustedes dicen es totalmente condenable, dice Pablo. Ese jamás, ese en ninguna manera es bien duro. Una negación dura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice un rotundo no? Pablo agrega en el versículo 2, Romanos capítulo 6, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto. En el griego está en auristo. Y en tiempo auristo. Y cuando algo está en el tiempo auristo en el griego, significa que es una acción en el pasado y que no volverá a repetirse. ¿Qué significa? Significa que al momento de convertirme a Cristo, soy trasladado por la gracia de Dios del reino de la muerte, del reino del pecado, soy trasladado al reino de la vida. ¿Notas, mi hermano? Pablo dijo: existen dos reinos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Para que así como el pecado reinó para muerte, reino de la muerte, reino del pecado, dice Pablo, Romanos 5, 21. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Reino de la vida. Dos reinos. En el reino del pecado, el pecado nos dominaba y esclavizaba, y la práctica del pecado era algo común, y no podíamos oponer resistencia en el reino del pecado y la muerte. La práctica del pecado era común. Nos revolcábamos en el pecado. No había ni sentimientos de culpa por el pecado. Pero ahora que estamos en el reino de Cristo, la naturaleza de pecado ha perdido su poder, ha perdido su autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, el pecado en el reino de la vida ya no nos domina, ya no nos esclaviza. Ahora tenemos la capacidad en Cristo de resistirlo y rebelarnos en contra de él. Repito, en este nuevo reino no significa que no vamos a pecar. Significa que por el hecho de que el pecado ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor, sino que ahora nuestro amo es Cristo, nuestro Señor es Cristo. El pecado ya no será una práctica en nuestra vida, sino que el pecado será aquí una lucha, una batalla continua contra él. Y ahora tenemos los recursos, la palabra de Dios, el Espíritu Santo para vencer al pecado. Por eso el apóstol Juan dijo en primera de Juan 3:9:
los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, no, porque son hijos de Dios. Hemos muerto gracias a la obra de Cristo, al gobierno del pecado en nuestra vida. Por eso no existe tal cosa como una persona que dice que se ha convertido a Cristo y a quien se le aplica la justificación, pero cuya vida de santidad no haya comenzado todavía. No existe. Es incongruente, mi hermano, que alguien diga: no, pastor, yo estoy en el reino de la vida, pero viva como en el reino de la muerte y del pecado. Significa eso que nunca salió de este reino. No nos engañemos. Es imposible. A la justificación le sigue la santificación. Si alguien se ha convertido verdaderamente del cielo, la santidad comenzará a obrar en su vida. Algunos se crecerán más rápido, otros de a poco, otros se van a levantar, caerán, se levantarán, pero irán creciendo, irán creciendo, irán creciendo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, irán venciendo al pecado, venciendo al pecado, venciendo al pecado. Porque estamos en el reino de la vida, en el reino de Cristo. Amén. 2. La argumentación de Pablo. 2. La argumentación de Pablo. ¿En qué momento y cómo hemos muerto al pecado? ¿En qué momento y cómo hemos muerto al pecado? 4 principios. Hoy vamos a ver 2. En primer lugar, en el momento en que nos unimos a Cristo por el bautismo. ¿En qué momento hemos muerto al pecado? 1. En el momento en que nos unimos a Cristo por el bautismo. Pablo dice, versículo 3 de Romanos capítulo 6. Pablo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Pablo empieza diciendo: ¿no sabéis? En otras palabras, ¿acaso ignoran el significado de su propio bautismo en agua? ¿Han olvidado qué simbolizaba su bautismo en agua? ¿Han olvidado qué simboliza el bautismo en agua? Cuando aparece la palabra bautismo o ser bautizado, bautizarse sin los elementos en los que se lleva a cabo, el bautismo se refiere al bautismo en agua. En otros casos tú vas a encontrar directamente que dice bautismo con fuego, o bautismo con el Espíritu Santo, o bautismo en un cuerpo. Pero en este pasaje en especial, dicen algunos comentaristas, Pablo está refiriéndose al bautismo en agua para hacerles ver de lo que ocurrió en sus vidas en un momento dado. ¿Por qué Pablo les recuerda su bautismo en agua? Porque es como si les estuviera diciendo: ¿acaso se han olvidado que el bautismo público en agua representa, simboliza su bautismo en el Espíritu que tuvo lugar en sus corazones cuando ustedes se convirtieron? Eso les está diciendo Pablo. Ustedes quieren vivir en pecado, pero ustedes se han olvidado de su bautismo en el Espíritu Santo. Y ustedes lo simbolizaron luego en su bautismo en agua. Porque eso es el bautismo en agua, mi hermano.
es un símbolo, una representación de lo que fue el bautismo con el Espíritu Santo en nuestros corazones en el momento que tú y yo nos convertimos. ¿Amén o no? ¿Notas, mi hermano? ¿Me está siguiendo? Eso le está diciendo Pablo. No puedes, le está diciendo, no pueden seguir en el pecado, no pueden, porque ustedes han sido bautizados. Se han olvidado de su bautismo. La palabra bautizo viene de la palabra griega baptizo, que significa ser sumergidos, ser colocados, ser unidos. Ser sumergidos, ser colocados, ser unidos. La imagen que hay detrás de la palabra bautizo era usada, esa imagen, cuando alguien tenía una tela. Si tú tenías una tela de color blanca y entonces la tela tú le querías cambiar el color, lo que hacías era hundir esa tela en un tinte de color azul y lo hundías hasta el fondo, metías hasta la mano. Toda la tela tenía que ser hundida y luego sacada y cambiaba de color. Esa es la imagen de la palabra bautizo. Ser sumergidos, ser colocados, ser unidos. Y hay un cambio que se opera. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que al momento que tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos sumergidos, fuimos colocados, fuimos unidos a Cristo por el Espíritu Santo de Dios. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? En el momento que tú y yo nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo nos bautizó, nos sumergió, nos unió, nos colocó en Cristo, nos unió a Cristo. Ese es un milagro, de tal manera que ahora tenemos relación con Cristo. Estamos unidos a Él. Todos los cristianos, todos los verdaderos cristianos, hemos sido bautizados en Cristo. Es decir, hemos quedado inmersos, sumergidos en Cristo permanentemente. Y de ese modo hemos llegado a ser uno en Cristo. Esto es una obra que hizo el Espíritu Santo al momento de nuestra conversión. Por eso Pablo le dijo a los creyentes de Galacia que Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Notas? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo están unidos a Cristo. Los verdaderos creyentes estamos relacionados con Cristo. Es por eso que Pablo reprueba toda inmoralidad, todo pecado que los cristianos podamos practicar, tal como lo hicieron los creyentes corintios, que algunos de ellos comenzaron a entregarse a la inmoralidad sexual. ¿Qué les dijo Pablo? 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestros miembros son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si te unes a una ramera, estás uniendo a Cristo con esa ramera. Porque los creyentes estamos unidos a Cristo. Ese es un milagro, mi hermano, un misterio. Cómo tú y yo estamos unidos a Cristo. No puede ser, mi hermano, no podemos unir
a Cristo con el pecado. En la salvación Dios no solo nos declara justos, sino que nos otorga una naturaleza justa. Es decir, hemos sido dotados de vida nueva, vida divina. Por lo tanto, resulta imposible que un creyente verdadero continúe viviendo en el mismo estilo de vida pecaminoso que vivió antes de ser salvo. Es imposible. Es imposible, mi hermano. Que alguien diga: no, yo estoy en el reino de la vida, pastor. No, yo estoy... Pero vive como en el reino de la muerte. Es imposible. Si vive como en el reino del pecado y la muerte, es porque no ha salido de él. Hay tanta gente, mi hermano, allá afuera que se hace llamar cristiana, pero no vive de acuerdo a como manda la palabra. Simplemente porque viven en el reino del pecado y la muerte. Porque el que vive en el reino de la vida, una transformación experimenta. Un cambio experimenta. No es igual. Nunca volverá a ser la misma persona. ¿Cuántos lo creen? No volverá a ser la misma persona. No te engañes, no te engañes, no te engañes. No puede ser. El pecado en el reino de la vida ya no es una práctica, es una lucha, es una batalla. En el momento que tú y yo fuimos unidos a Cristo por el bautismo que el Espíritu Santo efectuó en nuestras vidas y que lo representamos públicamente por el bautismo en agua, tú y yo pasamos del reino del pecado y la muerte al reino de la vida. Así que el pecado ya no puede ejercer dominio ni autoridad sobre nosotros. Hemos muerto al pecado en el momento que tú y yo nos unimos a Cristo por el bautismo. Y por eso lo representamos en el agua. Hoy un grupo de nuestros hermanos va a dar testimonio público a través del bautismo en agua. Ellos van a decir: morimos al pecado y resucitamos para una nueva vida. Morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida. Lo están representando físicamente, públicamente, pero eso ya ocurrió en sus corazones el día que le entregaron su vida a Jesucristo. Amén. Dos. ¿En qué momento y cómo hemos muerto a Cristo? Dos. No solamente en el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando tú y yo fuimos unidos a Cristo, sino en nuestra unión con la muerte y resurrección de Cristo. Cuando tú fuiste unido a Cristo, mi hermano, cuando tú y yo fuimos unidos a Cristo, fuimos unidos a su muerte y resurrección. ¿Con qué propósito? Pablo dice, versículo 13 y 4, Romanos capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Caminemos en nueva vida. Nota el objetivo. Nota el propósito. El bautismo que nos unió a Cristo
también nos unió a su muerte y a su resurrección. Recuerda esto, mi hermano, el bautismo en los tiempos de Pablo es como nosotros lo practicamos. El bautismo era por inmersión, porque eso es lo que significa la palabra bautizo, sumergir. Es por inmersión total. Cuando una persona desciende al agua, es sumergida totalmente, como si la estuvieran enterrando. Eso es lo que hacemos cuando tú has sido bautizado en agua. Lo que hacemos, si recuerdas, es meterte hasta el fondo, hasta que el agua tape todo tu cuerpo. No quede nada afuera. Significa que estás siendo enterrado, estás muriendo. Es una forma gráfica de decir, estás muriendo, estás siendo enterrado. Y luego sales del agua. Luego sales del agua. Y es como resucitaras de la tumba. Eso es el bautismo en agua. Es una representación gráfica de lo que ocurrió cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo. El bautismo significa morir hasta el fondo del agua y significa resucitar cuando sales. La persona muere a una clase de vida, al reino, mueres al reino de la muerte y del pecado y resucitas al reino de la vida. Eso ejemplificamos con el bautismo en agua, pero eso ocurrió en nuestros corazones en el bautismo con el Espíritu Santo, cuando tú y yo nos convertimos al Señor. Eso es justamente lo que ocurrió cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo. Fuimos llevados por un milagro que no se puede explicar, un milagro divino. Tú y yo fuimos llevados 2000 años atrás en la historia y se nos hizo participar en la muerte de nuestro Salvador por nuestros pecados y fuimos sepultados juntamente con Él. Qué difícil, mi hermano. Yo no sé si te habías puesto a pensar en esto, mi hermano. En el momento que tú y yo le recibíamos a Cristo, el Espíritu te trasladaba 2000 años atrás y te hacía partícipe de la muerte de Cristo, a ti y a mí. La muerte de Cristo por tu pecado y mi pecado y el de toda la humanidad. Y no solamente nos hacía partícipe de su muerte, sino también de su resurrección. Un milagro, mi hermano, no lo sabemos cómo se hace, pero Pablo por revelación divina lo está manifestando. ¿Con qué propósito tú y yo somos trasladados 2000 años atrás para participar de la muerte y resurrección de Cristo? ¿Cuál es el propósito? El propósito de ese acto divino de hacernos pasar por la muerte y resurrección de Cristo fue para darnos la capacidad de vivir una vida nueva y santa en Cristo. Es para que tú y yo podamos vivir una vida santa en el reino de la vida. Una vida alejada del pecado. Una vida separada para Dios. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? No existe tal cosa como un creyente que viva a su manera y no a la manera de Dios. No existe. Simplemente nunca fue trasladado ni unido a Cristo. Nunca. El objetivo de la salvación siempre fue hacernos santos a ti y a mí. Santidad que se va a completar cuando vayamos a la presencia de Dios.
pero que comienza aquí en la tierra. Así como la resurrección de Cristo fue la consecuencia cierta de su muerte, como el sacrificio por nuestro pecado, también la vida santa del creyente es la consecuencia cierta de su muerte al pecado en Cristo. A la muerte de Cristo siguió su resurrección. A la muerte en el pecado nosotros nos sigue la vida santa. Así como Cristo murió y resucitó una vida nueva, los creyentes también hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo a una vida nueva. Toda conversión verdadera debe producir cambio de vida. Por lo tanto, ese creyente verdadero ya no vivirá en la práctica del pecado. Ya no. Ya no vivirá envuelto al pecado como vivía en el reino de la muerte, no. Luchará contra el pecado, pero irá produciéndose cambios en su vida. Por eso es que cuando nosotros decimos, hermano, termina su curso de mi nueva alianza con Dios, pasa una entrevista, y en esa entrevista nosotros debemos confirmar de que esa persona es un verdadero creyente o no, y le hacemos preguntas. No solamente debe saber bien por información, sino le preguntamos, ¿qué cambios ha habido en tu vida? ¿Recuerdas cuando te entrevistaron? Una de las preguntas era, ¿qué cambios ha habido en tu vida? Porque la única manera de que nosotros podamos saber si eres o no un verdadero cristiano es cambio en tu vida, es por el fruto. Es por el fruto. Es porque ha habido cambio. Y el cambio lo produce Dios en la medida que estemos unidos a Cristo. ¿Notas, mi hermano? La Biblia está llena de esas descripciones de nueva vida que nosotros adquirimos al estar unidos a Cristo. Ezequiel llama a esa nueva vida corazón y espíritu nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pablo lo llama nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. En Gálatas Pablo lo llama nueva creación, Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Efesios lo llama nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24, ¿notan? Nuevo corazón, nueva criatura, nueva creación, nuevo hombre, gracias a nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Nueva vida. Hay nueva vida, mi hermano. Nueva vida. No importa la edad que tengas, la edad en que tú le entregaste tu vida a Jesús, pero si le entregaste tu vida a Cristo, naciste del cielo. Lo que siguió a tu salvación fue la santificación. Pablo, para continuar afirmando la verdad de que esta unión con Cristo en su muerte trae vida nueva y de forma inevitable también una nueva manera de vivir. Pablo agrega, versículo 5 del capítulo 6 de Romanos: porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nuevamente Pablo, cada creyente ha sido plantado juntamente con Cristo, ha sido
unido a Cristo, como una planta es unida a otra planta por injerto, dice Pablo. Hemos sido injertados en Cristo. Y entonces ahora recibimos la savia de Cristo. Y cuando una planta recibe la savia de Cristo, entonces esa planta se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta, y tarde o temprano produce fruto. Produce fruto. Cada creyente ha sido unido, plantado juntamente con Cristo. Esta unión hace que la experiencia de Cristo sea nuestra experiencia. Cristo murió al pecado en su muerte en la cruz para vivir una vida nueva en su resurrección. Por esa unión con Cristo, nosotros hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo a una nueva vida, a una nueva naturaleza. Eso mismo dijo Pablo en su carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos. Estuvimos un día en el reino del pecado y de la muerte, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavizados al pecado. Pero un día Dios nos dio vida, juntamente con Cristo. Con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. El cielo, mi hermano, ya es una realidad para nosotros. No solo cuando tú y yo vayamos al cielo, muramos. Ya es una realidad en nosotros. Amén. Por eso Billy Graham, este siervo de Dios, que ha predicado a tantas vidas el Evangelio, murió en estos días a los 99 años. A los 99 años. Un gran siervo de Dios. Él dijo: no digan que estoy muerto, no pregunten dónde está mi cuerpo, no digan dónde está muerto Billy Graham, porque Billy Graham está vivo, solo ha cambiado de hogar. ¿Amén o no? Porque ya disfrutamos de la vida eterna. Ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. De un estado de pecaminosidad y continua desobediencia, haciendo la voluntad de nuestra naturaleza carnal, pasamos a una vida en la que el Espíritu Santo va a trabajar día a día, 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 para reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Injertados en Cristo, el creyente va a comenzar a vivir como Cristo vivió. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Mi hermano, ya pasamos el otro texto. Porque para mí el vivir es Cristo. Toda nuestra vida girará en torno a Cristo. Y cuando nuestra vida gire en torno a Cristo, tendremos la capacidad para vivir vidas santas. Un creyente verdadero, mi hermano, mi amigo, siempre evidenciará cambio de vida. Siempre. No perfección, pero sí crecimiento por el hecho de estar unido a Cristo.
Solo cuando estamos verdaderamente unidos a Cristo podremos cambiar. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Amén. Y damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios por el hecho de que Dios nos unió a Cristo en el bautismo con el Espíritu Santo. Fuimos sumergidos en Cristo. Hemos muerto a la vida del pecado y hemos resucitado a nueva vida. Por lo tanto, ahora tenemos los recursos de Cristo, del Espíritu Santo, la palabra de Dios, para vivir una vida que agrada a Dios. Sí, vamos a caer en pecado en algunos momentos, pero nos vamos a levantar. Tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Para vivir una vida que le agrada a Él. Así que, mi hermano, mi amigo, te animo. Sin Cristo nunca podrás cambiar. Si no te unes a Cristo, nunca podrás cambiar. Nunca. Necesitas de Cristo. Necesitas ser perdonado, sanado por Cristo. Necesitas tú venir arrepentido a los pies de Jesucristo y entregarle tu vida. Quizás creíste muchas veces que eras cristiano porque te dijeron, nací en un país cristiano, entonces soy cristiano. O porque tu familia se hizo llamar cristiana, tú decías que eras cristiano. Eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es cuando tú vienes y reconoces tu pecado, reconoces tu necesidad de Cristo y vienes a los pies de Cristo y le entregas tu vida a Cristo. Y te sometes a Cristo. Y Cristo te traslada del reino de la muerte al reino de la vida. Y se comienza a operar un cambio en tu vida. Ese es un verdadero cristiano. ¿No te gustaría, mi amigo, que nos visitas tú hoy por primera vez, segunda vez, quizás, entregarle tu vida a Cristo? ¿No te gustaría hoy reconocer tu necesidad de Dios? ¿No te gustaría hoy entregarle tu corazón a Jesús, tu vida a Jesús y comenzar una nueva vida en Cristo? Solo Cristo puede darte la capacidad para cambiar y ser una nueva persona. Solo Cristo. Ven a Jesús hoy, entrégale tu vida a Cristo. Tú que nos ves allí en el internet y que nunca lo has hecho, entrégale tu vida a Jesús. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Aquellos que hoy reconocen su necesidad de Dios, aquellos que hoy sienten que el Espíritu Santo les está guiando a poner sus vidas en las manos de Jesús, a entregarle su vida a Jesús. Aquellos que hoy reconocen que han caminado lejos de Dios, aquellos que hoy reconocen que han vivido vidas de pecado y que hoy buscan arrepentirse de sus pecados y quieren reconciliarse con Dios. Hagan conmigo esta oración. Inviten a Jesús a entrar en su vida. Díganle a Jesús de esta manera. Allí donde estás, si tú hoy quieres entregarle tu vida a Cristo, nunca lo has hecho, repite esta oración allí en tu corazón. Si ese es el deseo de tu corazón, dile a Cristo de esta manera: Señor Jesús, te abro mi corazón. Te entrego mi vida, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo que tú eres verdadero Dios, verdadero hombre, mi Salvador. Dame de tu salvación, de tu perdón, Jesús. Te necesito. Ahora soy de Cristo. Úsame para tu gloria. Úsame para tu servicio. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Tú hiciste esta oración, sigamos orando, por favor. Tú hiciste esta oración, tú le entregaste tu vida a Cristo. Quisiéramos orar por ti, quisiéramos orar por tu vida. Quisiéramos ahora orar por todos aquellos que han hecho esta oración por primera vez. Y a mí me gustaría reconocerles, no me gustaría que te vayas sin antes haber elevado una oración al Padre por tu vida. Tú hiciste esta oración, levanta tu mano. Aquellos que le han entregado su vida a Cristo hoy e hicieron esta oración, levanten su mano, permítanme orar por usted. ¿Habrá alguien hoy que le entregó su vida a Cristo? Allí donde está, levanta tu mano. Permíteme orar por ti. ¿Habrá alguien?